Napoleón Cabrera. A continuación, tendremos la intervención del señor Luis Felipe Vizcaíno Andrade en su condición de presidente ejecutivo de la Federación de Transporte Pesado. Señor presidente de la Asamblea, muy buenas tardes. Señores legisladores, en esta tarde tan importante, quiero empezar expresando la enorme preocupación que siente el transporte pesado del Ecuador por la aprobación de este segundo debate a las reformas a la ley de tránsito. El principal problema por el cual fue creada esta comisión para reformar esta ley, todos los ecuatorianos sabemos que fue la enorme inseguridad vial que sufren las carreteras ecuatorianas. Cada año, señores legisladores, pierden la vida más de 2.300 ecuatorianos. Es una verdadera catástrofe nacional. Existen más de 25.000 accidentes. Y el Ecuador pierde más de 3.000 millones de dólares por concepto de los accidentes de tránsito. La ley no tiene una política de seguridad vial. Y lamentablemente esta oportunidad histórica para crear una política fuerte, yo creo que se está pasando. Ya que con tristeza tengo que decirlo, esta ley no cambiará lamentablemente esta terrible situación de sangre que tiñen las carreteras del país. Nosotros habíamos propuesto de que hace falta fortalecer una verdadera política de seguridad vial donde se aclare y se dictamine, por ejemplo, una política para hacer semaforización inteligente, una política que permita establecer reductores de velocidad en las carreteras, una política que incentive la construcción de playas de estacionamiento que permitan que los conductores privados y particulares puedan descansar entre sus viajes intercantonales e interprovinciales. Alguien que levante las estadísticas y los puntos negros en las carreteras ecuatorianas. Alguien que lidere una política de capacitación orientada a la prevención de la seguridad vial. Y estos señores legisladores dotados de un fondo económico, porque caso contrario todo esto queda en letra muerta y no cambia absolutamente nada, como no va a cambiar con esta reforma a la ley de tránsito, que si es que esta tarde se lo aprueba en medio de esta triste pandemia, el país recordará con tristeza la época de la pandemia y la época en medio de la pandemia que lamentablemente se perdió para aprobar una ley de tránsito que cambie la seguridad vial de este país. Nosotros propusimos que se utilicen los excedentes del SPAT para que no se pierdan esos dineros, como por ejemplo el año pasado el Ministerio de Economía tuvo que debitarse cerca de 300 millones de dólares para que esos excedentes del SPAT se hubieran invertido en un fondo de seguridad vial. Y esto que sea administrado técnicamente por una Secretaría Técnica de Seguridad Vial, como lo recomienda las Naciones Unidas, como lo tienen los países más desarrollados del mundo, Estados Unidos, Europa, etcétera. Pero lamentablemente esto no ha sido acogido ni incorporado. Por otra parte, señor presidente, otro punto fundamental. Sí es cierto que la comisión ha visitado el país, sí es cierto que se ha socializado, pero parece que no se ha escuchado el clamor de los transportistas ecuatorianos. La ley tiene un sistema de puntos que fue mal copiado de la legislación española, copiado parcialmente porque no se han copiado otras cosas importantes estructurales. Este sistema de puntos que lo único que ha servido es para el chantaje y la corrupción en las carreteras, para actuar de forma indiscriminada y para actuar de forma inconstitucional,
porque se estigmatiza a un grupo de ecuatorianos para dejarlos sin profesión y se los juzga 2, 3 y 4 veces por la misma causa, sancionándolos penalmente, sancionándolos económicamente, sancionándolos con pérdida de licencia y profesión, con puntos y sancionando inclusive a las operadoras. Esto no ha funcionado en el país. Las estadísticas de los accidentes de tránsito han ido aumentando año tras año y ahí está la mejor prueba del fracaso de este sistema de puntos mal copiado de la legislación española. Este sistema se debió haber cambiado con modelos de países desarrollados en donde se evalúa fuertemente la emisión de licencias, en donde no solamente se hace una revisión técnica vehicular, sino se hace una revisión psicológica y también de sus facultades médicas y humanas al conductor, y en donde se verifican las condiciones psicológicas y también se establecen suspensiones temporales y se da los caminos inmediatos para que si alguien está apto o no está apto para poder seguir conduciendo. Este sistema, señor presidente, lamentablemente lo único que ha contribuido en el país es a la corrupción y por eso a lo largo de todas las provincias fue rechazado, pero parece que no se escuchó la socialización que se había planteado. Existe un caos jurídico en la ley, señor presidente, porque se da una facultad para legislar en contravía a los GAS municipales y no se piensa que el Ecuador es uno solo. No se puede permitir de que en el Ecuador se establezcan parcelas de legislación. ¿Cómo puede ser posible que cada municipio legisle con sus propios intereses y no haya una política nacional? Si bien es cierto, debe haber una política fuerte, como es una política que debe liderar la ANT y debe liderar el Ministerio de Transportes. Y los municipios deben alinearse y supeditarse a una sola política, porque lo que hoy vive el Ecuador es un caos jurídico, señores, en donde cada municipio legisla en contravía y hace lo que le da la gana. Nosotros como transportistas pesados, pilar fundamental del desarrollo de este país, que hemos estado en la primera línea en esta pandemia para no dejar desabastecido a este país, que somos más de 250,000 camioneros, que generamos el trabajo para más de 400,000 empleados directos, que contribuimos al Producto Interno Bruto de este país con más del 4% cada año. Más sin embargo, tenemos que sufrir una serie de vicisitudes cuando atravesamos el Ecuador del Carchi al Macará, por ejemplo, y nos encontramos con legislaciones y regulaciones en cada cantón. Y cada cantón crea una policía y cada policía organiza el tránsito y el transporte como le da la gana. Debe haber una sola política liderada por el EMETOP y por la ANT y todos los demás municipios alinearse. Una cosa es descentralización, desconcentración para ser más eficientes los procesos administrativos y de atención al usuario. Otra cosa es crear un caos como vivimos, en donde se crean, por ejemplo, y eso lo observamos, pero no se ha acogido, radares en las carreteras escondidos en las vueltas para meterle la mano al bolsillo a los ecuatorianos con un sentido recaudatorio, radares tragamonedas, cuando lo que se tenía que poner en este informe es que los radares lo único que tienen que tener es un sentido preventivo para fortalecer la seguridad vial, pero no que lo vean como una oportunidad recaudatoria para seguirle metiendo la mano a todos los ciudadanos de este país cuya situación económica ya no aguanta más. Habíamos planteado, señor presidente, la necesidad de tener una sola Policía Nacional de Carreteras. ¿Cómo puede ser posible que haya, por un lado, control en las vías de parte de la CTE, por otra parte de la Policía Nacional, por otra parte cada municipio crea y se inventa otra policía? ¿A quién le hacemos caso, señor presidente, si cada policía interpreta la ley de acuerdo a sus circunstancias? ¿A quién le hacemos caso? Y por eso cuando atravesamos
regresamos del país, nos vemos sometidos a una serie de situaciones inmanejables, que no están bien. Se tenía que aprovechar esta oportunidad histórica para crear una sola Policía Nacional de Carreteras. Y otra cosa fundamental, señor presidente, todas las modalidades del transporte son fundamentales en la economía y somos aliados del desarrollo. No puede ser que la visión de esta ley es una visión eminentemente persecutoria, una visión sancionatoria, en donde no se mira al transporte como un aliado del desarrollo económico de este país. Todas las leyes, señor presidente, la ley de turismo, la ley de desarrollo industrial, etcétera, tratan de promover el desarrollo de estas actividades para el desarrollo del Ecuador. Yo les hago una pregunta. En esta ley, en este informe, que me digan un capítulo que hable del desarrollo económico integral de las diferentes modalidades del transporte. No hay. Solamente hay una visión sancionadora, controladora, estatista, persecutoria, burocrática. Y por lo tanto, señor presidente, nosotros no estamos de acuerdo con la aprobación de esta ley. Y en medio de la pandemia nos ha sorprendido que se apruebe en esta tarde de forma sorpresiva de parte de la Asamblea. Por eso yo hago un pedido a nombre de los transportistas ecuatorianos para que no se trate esta ley en esta tarde, que se postergue, que se analice bien un tema tan trascendental, porque caso contrario, señor presidente, los muertos en las vías de este país lamentablemente seguirán llenándose y será uno de los problemas más grandes que sigue teniendo el Ecuador. He planteado una transitoria, porque ante la pandemia el sector del transporte ecuatoriano está quebrado, señor presidente, está quebrado. Los transportistas de carga hemos bajado más del 50% del trabajo y todas las modalidades están quebradas. Y por eso pedimos, si es que no se acogen estos pedidos que lo hicimos a lo largo y a lo ancho los transportistas ecuatorianos, a la Asamblea, que por lo menos tenga la sensibilidad de darse cuenta que nuestro sector está quebrado. Y pedimos que en los próximos meses, hasta el 31 de diciembre, se suspenda a través de una disposición transitoria, se suspenda el pago de todas las deudas que tienen los transportistas de este país, que se reestructuren las deudas para que se pueda reactivar el sector y se le dé oxígeno. Caso contrario, el sector está quebrado. Y pedimos que también se prorroguen todos los títulos habilitantes a través de una disposición transitoria y que se prorroguen las licencias, matrículas, revisiones vehiculares, que no se puede exigir ni someter, llevarnos este momento a la muerte solamente por satisfacer un sentido recaudatorio de los monopolios que manejan las revisiones técnicas vehiculares de este país. Señor Vizcaíno, le solicitamos comedidamente, si está gentil, concluir con su intervención y me dijo al tiempo y a las intervenciones que vienen en el sigo, por favor. Concluyo, señor secretario y señor presidente y señores asambleístas, exhortando a la Asamblea Nacional para que se postergue y se analice y se incorpore un cambio que realmente cambie la legislación de transporte, que no se pierda la oportunidad histórica de haberle dado al Ecuador una ley moderna que tenga dos grandes políticas, una política de regulación y control del tránsito y el transporte y organización del mismo, y otra política fuerte de seguridad vial. La ley no tiene la política de seguridad vial. La ley no tiene un capítulo de desarrollo. Que se integre a los transportistas como aliados del desarrollo del Ecuador y no se los mire solamente para perseguirlos, para sancionarlos, para estigmatizarlos, porque nosotros somos parte fundamental, somos la columna vertebral del desarrollo económico y social de este país. Gracias, señor presidente.